Estudiaremos ahora entonces la conferencia de la predestinación del principio divino. Y vamos a responder muchas preguntas con respecto a este tópico que se hacen muchas personas en el transcurso de su vida. Las personas afirmamos constantemente que todo lo que ocurre en este mundo es voluntad de Dios. ¿Es esto cierto o no? Si afirmamos esta situación, tendríamos que aceptar que aún las cosas negativas y las cosas que implican mucho sufrimiento a la humanidad, también es voluntad de Dios. Pero, ¿por qué es así? ¿Será que Dios, siendo un Padre de amor, le gusta ver a la humanidad sufriendo tanto y no hace nada por cambiar las cosas? ¿O hay otra razón de ser dentro de todo esto? Pero la principal pregunta es, si todo lo que ocurre no es la voluntad de Dios, entonces ¿voluntad de quién es? Si las cosas no ocurren de acuerdo con el deseo de Dios, ¿de acuerdo con el deseo de quién ocurre? ¿O será que todo lo que ocurre realmente es por la mano poderosa del Creador? Bien, vamos a contestar otras y estas preguntas a través de la conferencia La predestinación. Capítulo 6. La predestinación. Las controversias teológicas sobre la predestinación han causado una gran confusión en la vida religiosa de muchos cristianos. Debemos comprender las causas que dieron lugar a esto. En la Biblia hay muchos versículos que podrían ser interpretados como dando a entender que la fortuna o desgracia y la felicidad o miseria de cualquier individuo, así como la salvación o condenación de los seres humanos caídos y el alzamiento y decadencia de las naciones, ocurre todo conforme a la predestinación de Dios. Por ejemplo, Romanos 8:30 dice, y a los que predestinó, a esos también los llamó, y a los que llamó, a esos también los justificó, a los que justificó, a esos también los glorificó. También leemos, seré misericordioso con quien lo sea, me apiadaré de quien me apiade. Por lo tanto, no se trata de querer o de correr, sino de que Dios tenga misericordia. Romanos 9:15-16. De nuevo se dice en Romanos 9:21, ¿es que el alfarero no es dueño de hacer de una misma masa unas vasijas para usos nobles y otras para usos despreciables? También se dice en Romanos 9:11-13, que Dios amó a Jacob y odió a Esaú desde que estaba en el vientre de su madre, y luego dijo que el mayor serviría al menor. Hay bastantes fundamentos bíblicos para justificar la predestinación absoluta, pero no debemos olvidar que hay también muchos versículos bíblicos que la niegan. Por ejemplo, cuando vemos que Dios advirtió a los primeros antepasados humanos de que no comieran del fruto, Génesis 2:17, con el fin de impedir que cayeran, es evidente que la caída del ser humano no fue la predestinación de Dios, sino el resultado de la desobediencia del ser humano al mandamiento de Dios. También leemos en Génesis 6:6 que a Dios le pesó haber hecho al ser humano en la tierra. Si el ser humano hubiera caído conforme a la predestinación de Dios, no habría razón para que Dios se arrepintiera de haber creado al ser humano, cuya caída ya había sido predestinada. Cuando leemos en Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, podemos ver que nada se cumple meramente por la predestinación de Dios, sino también influyen los esfuerzos del ser humano. También cuando leemos que debemos orar por los hermanos enfermos, Santiago 5:14, podemos comprender que el sufrimiento causado por la enfermedad no es la predestinación de Dios. Hay suficientes fundamentos bíblicos tanto para aceptar como para rechazar la teoría de la predestinación. Las controversias sobre la doctrina de la predestinación son inevitables. ¿Cómo resuelve estos problemas el principio? Bien, usted, ¿cuál es la idea central de lo que hemos leído? Bueno, noté que aquí, igual que con lo que habíamos estudiado de la vida de Jesús, de cómo pasó, que parece que hay dos
dos teorías de como los dos posiciones. Sí. Entonces, me gustaría que me aclararas por qué motivo aquí también Pareciera que hay dos como si es cierto la predestinación y otras como que no. Sí, hay versículos que de hecho son muy fuertes, ¿verdad? De que parece que Dios todo lo planifica y que, ¿verdad? Y que las cosas son así y que todo ocurre porque Dios ya lo tuvo planeado y que, ¿verdad? Y pareciera que hay otros versículos, o más bien hay versículos que indican lo contrario, Sí. que, ¿verdad? Que queda bien claro. Sí, porque por ejemplo, este que leímos, Romanos 9:21, para mí es muy fuerte. Sí, claro. Sí. Dice, es que el alfarero no es dueño de hacer de una misma masa unas vasijas para usos nobles y otras para usos despreciables. Sí, Entonces pareciera que está indicando ahí como que Dios a uno los hizo para... Sí, como algunas personas Sí. ya estaban hechas para ser buenas y otras y para otras ser parecen malas. o algunas personas están hechas porque les vaya bien y otras porque les vaya mal, ¿verdad? Sí, Pues sí, pareciera que... No, y vea el 8:30 que dice, a los que predestinó, a esos también los llamó. Y a los que llamó, a esos también los justificó, y a los que justificó, a esos también los glorificó. O sea, parece que Dios escogió a aquellos y listo. Sí, y una vez que Dios escoge, los demás no tienen chance porque... O el 9:15-16, Romanos 9:15 dice que seré misericordioso con quien lo sea, me apiadaré de quien me apiade. sí. Por lo tanto, no se trata de querer o de correr, sino de que Dios tenga misericordia. Parece indicar que Dios va a escoger a algunos para tener misericordia y a otros, pues, ni modo. Sí. Sí, ¿verdad? Pero, bueno, como bien decía acá, existen otros pasajes bíblicos que dicen que, ¿verdad? Que están dando a entender claramente que no es así. Cuando Dios advierte a Adán y Eva a no comer del fruto. Sí. Entonces, y después dice que Dios se arrepiente de haber creado al ser humano y que le dolió en su corazón. Génesis 6:6. Cuando dice pida y se te dará, Sí. quiere decir que cualquier persona que pida, ¿verdad? Tiene una condición de recibir algo. O cuando está diciendo Santiago 5:14 que oremos por los enfermos. Entonces, pareciera que sí. Claramente hay versículos que dicen que no todo lo que ocurre es voluntad de Dios y que la acción humana puede cambiar las cosas. Bueno, vamos a contestar tu pregunta en toda la conferencia, porque realmente la pregunta suya es con respecto a toda la conferencia. Ok. Sección 1. La predestinación de la voluntad. Dios no pudo cumplir su propósito de la creación a causa de la caída humana. Por lo tanto, la voluntad de Dios al obrar en su providencia con los seres humanos caídos será realizar su propósito de la creación. En otras palabras, la voluntad significa el cumplimiento del propósito de la providencia de la restauración. Dios predestina siempre la voluntad del bien, no del mal. Luego Él trabaja para realizarla. Puesto que Dios es la esencia del bien, su propósito de la creación debe ser también un propósito de bondad. Naturalmente, el propósito de su providencia de la restauración debe ser bueno, y su voluntad para realizar este propósito debe ser también buena. Dios no pudo haber predestinado algo que obstruyera o fuera en contra del propósito de la creación. Así sabemos que Él no pudo haber predeterminado cosas tales como la caída humana, el juicio de los seres humanos caídos o la destrucción del universo. Si estos resultados malos hubieran sido algo necesario predestinado por Dios, Él no se habría lamentado de los resultados malos de su propia predestinación, y nosotros no podríamos creer en Dios como un sujeto del bien. Dios, mirando a los seres humanos caídos, se sentía apenado por haber hecho al ser humano en la tierra. Génesis 6:6. Y viendo la infidelidad del rey Saúl, se arrepintió de haber hecho rey a Saúl. 1 Samuel 15:11. Esto es una buena prueba de que estos hechos no fueron el resultado de la predestinación de Dios. Estos resultados malos ocurrieron debido al fracaso del ser humano en cumplir su parte de responsabilidad y por estar del lado de Satanás. ¿En qué medida Dios predetermina la voluntad para cumplir su propósito de la creación? Dios es el ser absoluto, único, eterno e incambiable. Así que el propósito de Dios para la creación debe ser igual.
Por consiguiente, la voluntad de la providencia de la restauración, que es cumplir el propósito de la creación, debe ser única, incambiable y absoluta. Ok, veámoslo acá entonces. Entonces ya observamos que, bueno, la teoría de la predestinación lo que dice es que pareciera que la prosperidad y el retroceso, la felicidad, el sufrimiento, la salvación o condenación, el ascenso o decadencia de las naciones, todo está predestinado por Dios. O sea, todo eso ocurre de acuerdo, ¿verdad?, a lo que Dios predestina. Pero vimos que hay versículos que afirman la predestinación, ¿verdad?, que son todos esos que están acá, y hay versículos que refutan la predestinación, que son esos que están acá. Entonces, ¿por qué eso es así? O sea, ¿será que Dios predetermina absolutamente la voluntad? Entonces, ¿cómo es que Dios predetermina o predestina la voluntad de Él mismo? Entonces, Dios, su voluntad fue realmente crear, ¿verdad?, un mundo de amor. O sea, un mundo donde todos los seres humanos podían, ¿qué?, ser felices, como una gran familia universal. Eso ya lo hemos visto. Ahora, como el ser humano cayó, entonces quiere decir que ahora la voluntad de Dios es la restauración. ¿De acuerdo? Entonces Dios primero predestinó su creación y ahora Él predestina la restauración. Entonces Dios, que es un ser único, eterno, inmutable y absoluto, su voluntad también es única, eterna, inmutable y absoluta. Por eso sabemos que el propósito de la creación que Él predestinó, ¿verdad?, de acuerdo a su voluntad única, eterna, inmutable y absoluta, pues es el mismo que Él quiere lograr en el proceso de la restauración. Entonces Dios sí predestina la voluntad de Él de forma absoluta. Es la voluntad de Dios, Dios la predestina de forma absoluta, es incambiable, eterna y absoluta. Su voluntad no cambia. Eso es lo que Dios predestina. Okay. Sección 2. La predestinación de la realización de la voluntad. En los principios de la creación fue aclarado que el propósito divino de la creación solamente puede ser realizado si el ser humano cumple su parte de responsabilidad como la meta para la providencia de la restauración, que es cumplir este propósito. Es absoluta, no puede ser modificada por el ser humano. Sin embargo, el ser humano debe cumplir su propia parte de responsabilidad para que esta meta sea realizada. En el cumplimiento del propósito de la providencia de la restauración, la voluntad solo puede realizarse si la figura central a cargo de esta misión cumple su parte de responsabilidad. ¿En qué grado Dios predetermina la realización de la voluntad? Como mencionamos antes, la voluntad de Dios de cumplir el propósito de la providencia de la restauración es absoluta, pero la realización de la voluntad es relativa. Así, la voluntad está predeterminada, pero solo se realiza cuando se combinan el 95% de la responsabilidad de Dios y el 5% de la responsabilidad del ser humano. Al decir que la parte de responsabilidad del ser humano es un 5%, es solo para indicar que esta es muy pequeña comparada a la de Dios. Pero debemos saber que en realidad este 5% representa para el ser humano un 100% de su entrega. Podemos apreciar cuán pequeñas eran las responsabilidades que los seres humanos tenían a su cargo en todos estos ejemplos, comparada con la parte responsable de Dios de penoso trabajo y gracia. Al mismo tiempo, viendo que debido a los fracasos en cumplir sus partes de responsabilidad, las figuras centrales en la providencia causaron la prolongación de la providencia de la restauración, podemos imaginarnos cuán difícil les era cumplir aún una responsabilidad relativamente pequeña. Entonces lo vemos acá. Ya vimos que la predestinación de Dios es absoluta. Pero ahora estamos hablando de la predestinación, de la realización de la voluntad de Dios, ¿de acuerdo? O sea, Dios ya predestinó su voluntad, o sea, su meta. Pero ¿qué pasa con la realización de esa meta? ¿De acuerdo? Entonces, dentro de la providencia de restauración, ¿cuál es la voluntad de Dios?
realizar precisamente la restauración, ¿cierto? Sí. Pero vemos que esto se va a cumplir únicamente, bueno, aquí dice, la realización de la voluntad de Dios está medida en un 100%, pero se va a cumplir únicamente sumando la porción de responsabilidad de Dios más la porción de responsabilidad del ser humano. Entonces, solo para tener un parámetro, ¿verdad? El 95% corresponde a la porción de responsabilidad de Dios y el 5% corresponde a la porción de la responsabilidad del ser humano. Entonces, aunque la voluntad de Dios es absoluta, el cumplimiento de esta voluntad, ¿verdad?, va a depender de si el ser humano cumple con su 5%, porque Dios siempre va a cumplir con su parte, ¿verdad? Entonces, la predestinación dice que la predestinación del cumplimiento de la voluntad de Dios, entonces va a ser condicionada. ¿Ok? ¿Condicionada a qué? A que el ser humano haga su parte. ¿Ok? Por eso es que muchas veces ocurren cosas que están fuera de la voluntad de Dios, precisamente ¿por qué? Porque el ser humano no hizo su parte. Entonces dice que este cumplimiento del 5% de la responsabilidad del ser humano, aunque parece muy pequeña si la comparamos con la de Dios, pero Dios hace un 100% de esfuerzo para cumplir su parte. El ser humano, para cumplir su 5%, tiene que hacer también un 100% de esfuerzo y entrega. Por eso es que, aunque la porción de responsabilidad es muy pequeñita, en la historia, a las figuras centrales les ha costado muchísimo cumplir con su parte. ¿Verdad? Sí. Sección 3. La predestinación del ser humano. Adán y Eva podrían haber sido los buenos antepasados de los seres humanos si hubieran cumplido sus partes de responsabilidad obedeciendo el mandamiento de Dios de no comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero ellos fallaron en hacerlo, por lo tanto Dios no los predestinó absolutamente para que fueran buenos antepasados humanos. Dios, al predestinar a una persona para una cierta misión, determina que la persona llegará a hacer lo que ha sido predestinado solamente cuando se realice el 100% de la voluntad centrada en la persona, sumando el cumplimiento del 95% de las partes de responsabilidad de Dios y el 5% de la parte de responsabilidad del ser humano. Por consiguiente, si la persona falla en cumplir su propia parte de responsabilidad, no puede llegar a ser la persona predestinada por Dios. Ok, veámoslo acá. Entonces, Dios creó a Adán y Eva. Ya Él tenía la predestinación de su voluntad, que es absoluta, eterna e incambiable. Es decir, que ellos llegaran a ser perfectos, eran ciudadanos del reino de los cielos, y que toda la humanidad pudiese ser una gran familia centrada en sus primeros padres. Esa es la voluntad de Dios, que es absoluta, incambiable y eterna. Ahora, Dios le dice a Adán y Eva, les da un mandamiento, ¿verdad? Les dice, no coma del fruto del bien y el mal. Entonces, la responsabilidad de Dios era dar el mandamiento. La responsabilidad de Adán y Eva era seguir el mandamiento. Entonces, si ellos hubieran cumplido su parte de responsabilidad, se hubieran convertido ¿en qué? En buenos antepasados. Y la meta de Dios, que es absoluta, incambiable y eterna, se hubiera cumplido. Entonces, cualquier persona que requiera de completar una misión va a contar, ¿verdad?, con la responsabilidad de Dios. Cuando Dios le da la misión y le da muchas circunstancias que le favorezcan para cumplir esa misión. Pero la persona tiene que cumplir su parte de responsabilidad para completar esa tarea. Entonces, la predestinación con respecto al ser humano es relativa, o sea, es condicionada también. ¿Condicionada a que pueda hacer su parte? ¿Verdad? Entonces, hay varios ejemplos. El primer ejemplo es, bueno, la situación de Adán y Eva. Entonces, ¿qué está diciendo acá? Dios no predestinó de forma absoluta a Adán y Eva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios sabía que dependía del cumplimiento de la responsabilidad de ellos. ¿De acuerdo? Entonces, hay otros ejemplos. Otro ejemplo es, dice acá, cuando Dios eligió a Moisés. Sí. ¿Recuerdas qué fue lo que Dios le dijo a Moisés cuando le elige? ¿Qué era la tarea que él tenía que cumplir? Liberar el pueblo.
Él tenía que regresar a Egipto, ¿verdad? Y sacar al pueblo de la esclavitud, pero llevarlo a la tierra prometida, que es Canaán. Entonces Moisés pudo completar la tarea de entrar a la tierra prometida con el pueblo, ¿o no? No, ¿verdad? No. Entonces aquí uno tendría que preguntarse, o sea, ¿Dios lo vaciló? ¿O estaba un día Dios muy bromista, ¿verdad? Y le dijo a Moisés esto para después decirle que no podía entrar? ¿O qué fue lo que ocurrió? Pues es muy lógico que algo sucedió, algo de lo que Moisés tenía que haber hecho no hizo. Y entonces por eso él no pudo entrar. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, con respecto al ser humano, la predestinación sí es relativa o es condicionada a que el ser humano pueda hacer completamente su parte. Si lo hace, entonces Dios puede ¿verdad? Cumplir la tarea y cumplir su voluntad a través del cumplimiento de la porción de responsabilidad humana. Otro ejemplo es que cuando Jesús escoge a Judas Iscariote. O sea, ¿para qué será que Jesús escogió a Judas Iscariote? Pero él también falló en el cumplimiento de su responsabilidad cuando él vende a Jesús. O sea, él fue elegido para ser un discípulo fiel, o sea, completamente unido con Jesús, pero no lo logró. Entonces también falla. Cuando Dios llamó al pueblo judío, ¿para qué? Para recibir al Señor. Y ellos también, y pues no lo hicieron. Entonces Dios lo predestina, pero esta predestinación sí es relativa o condicionada a que el ser humano haga su parte. Ok, perfecto. Examinemos las condiciones y calificaciones para llegar a ser la figura central predestinada por Dios en la providencia de la restauración. De igual forma que hubo un proceso en su creación, así también la providencia de la salvación, que es la providencia de la recreación, no se puede realizar en un instante. Entonces, esta providencia amplía gradualmente su radio de acción hasta abarcarlo todo, comenzando por uno. Así, en la predestinación, la providencia de la salvación de Dios primero predestina a la figura central y la llama para la misión. ¿Qué condiciones y calificaciones debe tener esta figura central? Primeramente, debe nacer en la nación escogida para cumplir la providencia de la restauración. A continuación, aunque sea la nación elegida, debe ser descendiente de antepasados que hayan hecho muchas obras buenas. Aunque sea descendiente de buenos antepasados, debe estar dotado con una disposición natural adecuada a la realización de la voluntad de Dios, Aun cuando el ser humano tenga estas calificaciones, debe en consecuencia tener buenas condiciones exteriores en las cuales crear y trabajar duramente su vida. Aún así, de entre estas personas, Dios selecciona en primer lugar al individuo con la preparación más completa en el tiempo y lugar apropiado a la providencia de Dios. Entonces, ¿cómo es que Dios predestina, verdad? Entonces Dios es el que está a cargo de la providencia y la salvación. Entonces Dios va a empezar desde un punto, ¿verdad?, inicial hacia lo más global o hacia el todo. Entonces Dios está en busca de una figura central. ¿Para qué? Para que se haga cargo de la providencia. ¿Okay? Entonces Dios predestina a esta figura central de acuerdo a las calificaciones que son necesarias para cumplir esa misión. Okay. Ahora, ¿qué calificaciones debe tener esta figura central para convertirse en ese punto de inicio que Dios necesita para completar la providencia y la salvación? Bueno, tiene que, ¿verdad?, nacer en el tiempo y lugar más adecuado. O sea, no vaya a ser que Dios necesite, ¿verdad?, una persona sí, en el Antiguo Testamento y la vaya a escoger en el Nuevo Testamento, ¿no? ¿Verdad? Dios la va a escoger en el Antiguo Testamento. Okay. Ahora, tiene que tener buenas cualidades, ¿verdad?, que lo califiquen durante su vida para completar esa misión. O sea, cualidades, por ejemplo, si Dios necesita una figura central, vamos a decir así, que administre algo, pues entonces va a encontrar, ¿verdad?, va a tener cualidades de administrador. Si Dios necesita un pastor, pues va a tener que tener cualidades, ¿verdad?, de evangelista. ¿Okay? Y así sucesivamente.
O sea, como las cualidades, vamos a decir que las cualidades profesionales y de estilo de vida. ¿Ok? Ahora, debe estar dotado con un carácter natural hacia el cumplimiento de esa misión. Entonces, por supuesto, si yo necesita, ese es un ejemplo, ¿verdad? Un administrador, ya no va a escoger a una maestra, sino que va a escoger, ¿verdad?, a alguien que naturalmente pues esté dotado con ese carácter hacia esa misión. ¿De acuerdo? Okay. Ahora, debe tener antepasados, ¿verdad?, que hayan heredado méritos o hayan hecho cosas buenas o hayan realizado cosas buenas hacia la providencia. Y tiene que nacer en el pueblo escogido. Empecé al revés, ¿verdad? Era por aquí. Tiene que nacer en el pueblo escogido, ¿verdad?, donde Dios necesita esa figura central. Entonces, en esto es cuando se refiere que, ¿verdad?, que Dios va a llamar a la persona mejor, con mejores características. Ya Dios tiene todas las cualidades necesarias, digamos, del perfil de la persona que necesita. Solo necesita buscarla. Ahora necesita buscarla. Entonces, pero Dios va a buscar y va a encontrar a varias personas, ¿de acuerdo?, que cumplen, digamos, con el perfil básico. Pero ahora que Dios tiene ese grupo de personas, va a elegir a la mejor. ¿De acuerdo? Sí. O sea, la persona que esté más calificada para llevar a cabo esa misión que se necesita cumplir en ese proceso de la salvación, ¿verdad?, en el momento y lugar adecuado. ¿De acuerdo? Entonces no es como que Dios nada más dice, mira, voy a elegir a aquel y ya, porque me dio, ¿verdad?, porque me cayó bien. No, porque Él, como tiene claro el proceso de salvación, entonces Él va a elegir a la persona que más cualidades tiene, ¿verdad?, y que cumpla con todas esas calificaciones. Muy bien. Y sobre todo que tenga esa disposición natural, ¿verdad? Eso es algo muy, muy importante. Que a veces puede ser que Dios no encuentra a nadie con el perfil externo, ¿verdad? Pero entonces va a escoger a una persona que uno dice, bueno, pero ¿qué cualidades tiene, verdad? Bueno, es que externamente no tiene ese perfil, pero tal vez tenga una disposición natural de corazón, con mucha más fuerza que todos los demás, y que eso le va a garantizar que aunque externamente pareciera no tan calificado, pero por su actitud de corazón puede superar, digamos, todo lo demás. Okay. Sección 4. Aclaración de los versículos bíblicos que parecen justificar la predestinación. ¿Cómo explicar los relatos bíblicos que están escritos como si todas las cosas ocurrieran por la predestinación absoluta de Dios? Expliquemos primero el significado de Romanos 8, 29, 30, que dice, pues a los que de antemano conoció, también los predestinó, y a los que predestinó, a esos también los llamó, y a los que llamó, a esos también los justificó, a los que justificó, a esos también glorificó. O sea, ¿cómo explicamos verdad? Si estamos hablando que la predestinación no es absoluta con respecto al ser humano, entonces ¿cómo explicar esto? Entonces dice, está predestinado que el ser humano pueda disfrutar de la gloria de Dios solo después de cumplir su propia parte de responsabilidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí, ¿verdad? Dios primero los conoció, o sea, Él sabía qué cualidades tenía, ¿de acuerdo? Entonces los predestinó. Como ya este ser humano tiene esas calificaciones, entonces Dios los predestina, ¿para qué? Para que cumplan la voluntad. Y entonces dice que una vez que ya los predestina, entonces los llama, ¿verdad? O sea, primero los conoce, ¿verdad? Muy bien, los predestina y ahora los llama. Y a los que llamó, a esos también los justificó, ¿ok? Y a los que justificó, a esos también los glorificó. Entonces los llamó. El ser humano cumplió su parte de responsabilidad, cumple su misión y Dios los puede justificar. Dice, mira, Él realmente hizo, ¿verdad? Completó la tarea. Y una vez que el ser humano completa la tarea, ahora entonces Dios los glorifica. Eso es lo que significa este pasaje bíblico. Okay. Romanos 9, 15 y 16 dice, seré misericordioso con quien lo sea, me apiadaré de quien me apiade,
Por lo tanto, no se trata de querer o de correr, sino de que Dios tenga misericordia. ¿Cuál es la explicación? Es el privilegio de Dios elegir a esta persona y tener misericordia y apiadarse de ella. No depende del deseo o los esfuerzos del ser humano. Estos versículos están dados para resaltar el poder y la gracia de Dios. Entonces, igual, ¿verdad? ¿Qué está queriendo decir con este versículo? Bueno, que es el privilegio de Dios llamar a la persona, porque Dios es quien conoce, ¿verdad? ¿En qué momento estamos del proceso de salvación? Dios conoce a la persona mejor calificada. Entonces, aunque esta persona tenga algunos defectos, ¿verdad? Por ser la persona mejor calificada desde el punto de vista de Dios, pues Dios tiene derecho a tener misericordia a esta persona y apiadarse de ella. O sea, entonces este versículo realmente está aclarando que Dios es el que tiene ese poder, ¿de acuerdo? Y no se trata de si una persona le gusta o no, ¿verdad? Que aquella persona haya sido objeto de misericordia de Dios, porque hay gente que incluso dice, pero, ¿verdad? Recibió una gran bendición y no se lo merece. Bueno, sí. No está en el poder de las personas elegir o no, sino que es el poder de Dios. ¿Se entiende? De nuevo Romanos 9:21 dice, es que el alfarero no es dueño de hacer de una misma masa unas vasijas para usos nobles y otras para usos despreciables. ¿Cuál es la explicación? Dice, ya ha sido dicho que Dios estableció la propia parte de responsabilidad del ser humano como una condición para elevarlo a la posición de Señor de toda la creación y darle el máximo amor, haciendo que éste refleje su naturaleza creativa. Sin embargo, el ser humano cayó violando esta condición. Por ello se convirtió en un ser sin valor, así casi como basura. Así, este versículo fue dado para enseñar a la gente que esta clase de seres humanos no tienen ningún derecho a quejarse ante Dios, cualquiera sea la manera como se los trate. Entonces, Dios en realidad creó al ser humano para que fuera un ser humano elevado, o sea, que disfrutara del amor, o sea, realmente Dios le dio todas las circunstancias para que realmente pudiera crecer bien, pero bueno, este ser humano se desvió, o sea, hizo todas las cosas mal. Entonces, ¿qué derecho tiene este ser humano que dice que se convirtió casi como basura? Quejarse. Entonces, este versículo bíblico lo que está diciendo es, aunque pase por situaciones difíciles, aunque Dios tenga que tratarlo alguna vez, ¿verdad? Haciendo pasar por tribulaciones, no tiene derecho a quejarse, porque ha hecho muchas cosas de forma equivocada. Entonces, como para decir, sea humilde, ¿verdad? O sea, aguántese este proceso, ¿de acuerdo? Entonces, y esto va para todo el mundo, ¿verdad? Hasta para las personas que tienen como una misión o un cargo. Para no estar en esta posición, entonces ahora todo va a tener que ser muy bueno, ¿verdad? Y como grandioso, sino que puede pasar cosas difíciles y no por eso pues tiene derecho a quejarse, cosa que la vida de él como que no es muy verdad. Entonces, muy limpia que digamos. Entonces el versículo está clavado para eso. Entonces, por decirlo así, este versículo es para el proceso que tenemos que vivir después de la caída. Totalmente. Okay. O sea, no fue que Dios quiso hacer esas cosas, sino que bueno, la misma caída del ser humano provocó que algunos se vean muy bien y otros no se vean tan bien, ¿de acuerdo? Pero en realidad este versículo bíblico lo que está diciendo es, o lo que trata de resaltar es que el ser humano caído, ¿verdad? Que se convirtió en casi como una basura por todas las cosas que hace, pues que no se queje cuando por el mismo proceso de salvación, ¿verdad? O de recreación, pues él tenga que pasar por algunas cosas difíciles, o algunas que son muy difíciles. Sí. Okay. Además, la Biblia afirma que Dios amó a Jacob, pero odió a Esaú, y que el mayor servirá al menor. Romanos 9:10-13. ¿Cuál debió ser la razón para que Dios amara a Jacob y odiara a Esaú cuando aún no habían nacido ni habían hecho nada bueno o malo? Fue para cumplir el plan de Dios en el curso de la providencia de la restauración. Esto se explicará más detalladamente en la sección que trata la providencia de la restauración centrada en la familia de Abraham.
Debemos comprender aquí que Dios dio 2 hijos a Isaac, Esaú y Jacob, porque debía ser restaurada por indemnización la primogenitura que no había sido cumplida cuando Caín mató a Abel en la familia de Adán. Entonces, muchas personas se impactan, ¿verdad?, cuando leen este versículo, porque es muy fuerte, Sí. ¿verdad? Porque es... Porque se podría decir, o sea, están en el vientre de la madre, Sí. entonces, ¿cómo Dios iba, por decir así, odiar a uno y amar al otro Sí. si no habían hecho nada bueno o malo? ¿Qué culpa tenían? Bueno, eso por una parte, Ujú. pero otra parte es cómo Dios, siendo un Dios amoroso, puede odiar a alguien. Sí, O sea, de solo ese punto es fuerte, o sea, cómo Dios puede odiar a alguien. Entonces, ¿cómo podría decir Dios entonces que debemos amar hasta al enemigo? sí, Si Él mismo odió a una criatura que ni siquiera había nacido. Porque desde un punto de vista humano es hasta fuerte decir que uno odia a un niño. Pero ¿cómo este versículo está escrito así? Entonces, y lo que pasa es, mira, lo más lamentable, diría yo, es que por no entender que es precisamente por el proceso de la restauración, que Dios tiene que colocar a un hijo del lado del bien, ¿verdad?, como Jacob, y a otro hijo del lado del mal, como Esaú, que no es elección de Dios exactamente, sino es algo que Dios tiene que hacer, y eso lo vamos a entender en la conferencia, como dice acá, ¿verdad?, de la providencia y la restauración central en la familia de Abraham. Si no se entiende este proceso, entonces las personas pueden utilizar hasta esos versículos bíblicos, incluyendo este, para ensañarse contra alguien. O sea, incluso utilizar la misma Biblia para atacar a las personas sí. y para justificar su odio contra las personas, justificar su resentimiento contra alguien. Específicamente hablando, por ejemplo, si soy un creyente y encuentro un no creyente, pensar que, ¿verdad?, o incluso hasta decirle al no creyente que de todas maneras no sirve, ¿verdad?, porque Dios escogió a alguien para usos nobles y a otra persona para usos despreciables, y que probablemente, generalmente las personas para justificar su propia vida piensa que el sí mismo, ¿verdad?, es el para uso noble y el otro para usos despreciables. Sí. Entonces Pero- pueden asumir posiciones muy fuertes y duras contra los seres humanos, unos contra otros, si no se entiende esto como lo acabamos de explicar. Entonces, yo cuando leo algún versículo de estos o de alguna otra parte de la Biblia, ¿cómo hago para interpretarlo de la manera adecuada si no sé ni en qué tiempo, para qué tipo de situación dio Dios Dios lo está esta haciendo. palabra? ¿Sí? Ok, bueno, si uno lee esto literalmente, o sea, es muy complicado, porque si lo lees literalmente en la Biblia y eres cristiano, por dogma de fe o por costumbre o por enseñanza o tradición dentro del cristianismo, estás obligado a creerlo así como está. Ok, literalmente. Entonces, porque dentro de la tradición cristiana existe una muy fuerte tradición de no contradecir nada de lo que dice la Biblia literalmente. Sí, así es. Eso por un lado. Entonces, pero si nosotros conocemos la porción de responsabilidad humana, o sea, solamente a través del principio divino podemos justificar por qué están esos versículos bíblicos, valga la redundancia, los versículos ahí en la Biblia. De otra manera, entonces, la segunda opción sería seguir siendo creyente y aferrarme a un Dios agresivo. O sea, un Dios que odia al ser humano, un Dios que lastima al ser humano cuando quiere, un Dios que arbitrariamente o maquiavélicamente, ¿verdad?, y muy perversamente va a elegir a quién amar y a quién odiar, o a quién bendecir y a quién no bendecir, o a quién glorificar y a quién no glorificar. Entonces tendríamos que inconscientemente, ¿verdad?, creer en un Dios así. Ahora, el tercer punto es que si yo creo que Dios es un Dios de amor y leo estos pasajes bíblicos, entonces tengo dos opciones. Una es investigar por qué están escritos ahí y qué significan,
y la otra es dejar de creer. ¿Ok? Porque no podría seguir creyendo en un Dios de amor si leo esto y lo creo literalmente. Sí. Entonces la opción sería el ser humano, entonces leo esto y me causa un impacto tan grande, de poca valoración y de poco valor que Dios le pueda dar a un ser humano, que mejor cierro la Biblia y la dejo por ahí y no sigo leyendo porque me va a causar un gran conflicto. Y no voy a saber hacia dónde ir, ¿verdad? Entonces, sigo siendo creyente, pero mejor no la leo para no contradecir mis creencias, o sigo siendo creyente, la sigo leyendo, pero investigo para ver qué es lo que significa realmente, o dejo de creer, ¿verdad? Y cuestiono la Biblia, y cuestiono la existencia de ese Dios de bondad, y empiezo a cuestionar cualquier religión que me quiera enseñar esto. Solamente con el principio divino que me explica la porción de responsabilidad humana, yo puedo seguir siendo creyente, creyendo en un Dios de amor y entendiendo que las cosas han pasado por la misma caída y proceso de la restauración del ser humano. O sea que no es una cuestión que Dios eligió así, porque ya su predestinación su voluntad, que es absoluta, incambiable y eterna, que es el mundo de amor, que es el bienestar para el ser humano, pero que el ser humano falla en cumplimiento de su responsabilidad, entonces están todos sus resultados. Entonces, yo podría decir que entonces, si en cualquier libro de la Biblia yo me encuentro algo igualmente, que tiene versículos que lo contradicen y otros que lo afirman, también yo puedo deducir, ya por lo anterior que hemos estudiado, que igualmente hay esos dos tipos de versiones, porque es parte de la responsabilidad humana. Totalmente. O sea, siempre es así. Siempre es así. Siempre es así. Entonces, ahora podemos entender y tener una perspectiva diferente a la hora de leer la Biblia. O sea, y todavía más amplia. Porque, bueno, yo no sé, antes de conocer el principio divino, que a mí me dijeran todo lo que ocurre es voluntad de Dios, a partir de ahí ya no quiero escuchar más nada. Yo no quiero saber más de ese Dios que agrede, que simplemente ve al ser humano sufrir y no hace nada. Yo soy una persona inteligente. Si yo soy una persona inteligente, no puedo creer en este tipo de argumentos que contradicen la misma versión de que Dios es un Dios de amor. O sea, Sí. vea, crea en Dios, Dios te ama, Dios quiere lo mejor para ti, pero me leen en la Biblia este tipo de cosas. O sea, de mi parte, digamos, mi actitud antes era no quiero escuchar más porque no me están dando argumentos coherentes que sustenten ese Dios como un Padre de amor. Sí. ¿Se comprende? Pero ahora yo puedo leer la Biblia y estoy muy enamorada de la Biblia porque sé que estas cosas ya las leo con otro punto de vista. Dios es un Padre de amor, es mi Padre de amor, me ama y quiere lo mejor para mí, pero por la caída hay resultados negativos que no tienen que ver con el deseo de Dios porque su voluntad es otra, y por el proceso de restauración nosotros tenemos que recrearnos a nosotros mismos, eliminar las cosas que no hemos hecho bien, y en este proceso de crecimiento pues vamos a pasar sufrimientos que tienen que ver con los resultados de la caída, pero no porque Dios así lo quiso. ¿Se entiende? Entonces es diferente. Okay. Es muy diferente. Si quieren, leemos esa última parte. Sí. El que haya aparecido un hombre como Calvino, que mantuvo obstinadamente su teoría de la predestinación y que mucha gente haya creído en esta teoría durante mucho tiempo, fue debido a la ignorancia de la relación entre la parte de responsabilidad del ser humano y la de Dios, al cumplir el propósito de la providencia de la restauración. Sí, de lo que estábamos hablando. O sea, siempre va a haber una porción de responsabilidad humana ahí. Entonces, hay personas que le dicen a uno, entonces, si todo lo que ocurre es por mi culpa, ¿verdad? Porque si ya estamos diciendo que Dios no es el responsable, porque Dios realmente siempre va a cumplir su parte, y hay resultados negativos en mi vida, entonces, ¿quién es el responsable? Entonces, pues el ser humano. Ahora, el ser humano como totalidad. Porque si yo digo, todo lo que me sucede a mí es culpa mía, voy a entrar en una situación dolorosa. Sí. Porque
si la persona aparentemente no ha hecho nada malo, ¿verdad? Y es una persona de buena conciencia y le hace bien a los demás, es una persona responsable con su vida familiar, ¿verdad? Fiel a su esposa, no sé, tiene una serie de cualidades bonitas y que no tiene por qué estar pasando por ciertas cosas terribles que le pueden estar sucediendo, y se empieza a culpar por eso, pues no va a lograr mucho. Sí, porque también muchas personas dicen, es culpa mía, algo hice mal. Sí, y bueno, decir es culpa mía, algo hice mal, y empezar a analizar qué fue lo que pasó, qué fue lo que hice para mejorarlo y continuar, pues no estaría mal. El problema es cuando es culpa mía y es culpa mía, ¿verdad? Y ese es culpa mía, constantemente echándome la culpa, y me hace sentir mal y tampoco puedo crecer. Sí. Y puedo llegar, ¿verdad?, a un nivel de culpabilización tan fuerte que hasta la persona se puede deprimir. Sí. Entonces eso tampoco es sano. Sí, pero también digamos, a veces nos echamos la culpa y como me decías, analizamos y decimos, algo hice mal, pero yo analizo y no sé qué. Ok, cuando decimos no sé qué es, hay dos opciones. Una es que no he analizado bien, ¿verdad? Y entonces yo podría preguntarle a otra persona. Es muy sano preguntarle a otra persona. Vos contarle, mira, pasó esto, y yo hice esto, ¿vos qué pensás? Si yo realmente quiero cambiar, yo puedo pedir la opinión de otras personas. Si yo soy una persona sincera y quiero hacer un cambio interior, yo puedo pedir la opinión de otras personas. Generalmente los demás se dan cuenta más fácilmente de lo que yo no estoy haciendo bien que yo mismo. Sí. Entonces la otra persona me puede, como me ama, y obviamente yo no le voy a preguntar a cualquiera, ¿verdad? Me puede decir, bueno, ya que me lo preguntas, mira, yo lo que he observado, ¿verdad?, es esto y esto y esto, ¿verdad? Entonces como uno quiere cambiar, lo va a escuchar. ¿De acuerdo? Es una manera. Sí. Lo otro es que de repente no lo preguntes y simplemente haya personas incómodas con lo que uno está haciendo y te lo dicen abierta directamente, ¿verdad? O tal vez hasta muy agresivamente. Yo considero que uno debe prestar atención. A pesar de que no estás pidiendo el consejo y que te lo están diciendo, ¿verdad?, de una manera no tan agradable, uno, si es humilde y quiere hacer cambios, podría prestar atención a esto y empezar a autoanalizar. O sea, si pasó esto, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que yo hice? ¿Verdad? Pero un análisis sano, ¿verdad? No es estar constantemente ver lo que yo hice, no hice, ¿verdad?, lo que me dijo el otro, no me dijo, yo enfermarme de esa situación. No tiene mucho sentido tampoco hacer esto, ¿verdad? Y la otra, pues, si no quiero hacerlo de esta manera, orar, ¿verdad?, y pedir inspiración para recibir incluso algún tipo de información que no sea tan directa, sino sea a través de inspiraciones, que uno diga, bueno, algo yo no estoy haciendo bien y tengo que cambiar. Pero siempre con una actitud de crecer y seguir adelante. Ahora, hay cosas que pueden tener resultados negativos que no tienen que ver conmigo, con lo que yo hice o dejé de hacer. Tienen que ver con los antepasados, ¿verdad? Nosotros somos resultados de nuestros antepasados. Entonces, algunas cosas que puede ser que vayamos a pasar y que pueden tener resultados negativos y que yo digo, no hice nada, o sea, ¿qué fue lo que pasó? Si yo me estoy, ¿verdad? Y ya analicé y parece que todo está no bien. hay causa. Tiene que ver con las herencias que traemos de los antepasados, o como dicen algunas personas, dentro del cristianismo, cadenas que se arrastran y que no se han podido cortar. Entonces, ¿cómo haríamos nosotros para discernir? Sí. Bueno, cuando es una situación muy recurrente y que usted trata de resolver y que ha hecho esfuerzos bastante grandes para resolver y que él se ha empeñado y que a conciencia usted se ha esforzado y la situación se repite, no tiene que ver ya con uno, tiene que ver con antepasados. ¿Cómo sanar? Bueno, ya dijimos que por retorno. Sí, hago condiciones de fe. Entonces pueden venir esos antepasados, establecer relaciones recíprocas conmigo y ya liquidar esa deuda que hay, ¿verdad? Y hacer esos cambios también desde el mundo espiritual. Entonces, por ejemplo, si hay una situación económica, que es como lo que la gente más ve, ¿verdad? Me va siempre mal. Y yo me esfuerzo y trabajo y tengo una carrera y me esfuerzo y aún así me sigue yendo mal, ¿verdad? ¿Qué es lo que hago mal? Y resulta que todo hago mi análisis y todo lo hago bien.
¿verdad? Entonces, eso si sigue siendo, repitiéndose la situación, es una situación de antepasados, entonces tengo que hacer condiciones de fe, ¿verdad? Para liquidar esa que está endeudado, que no se superó, para poder después tener bendiciones, ¿verdad? Materiales que son meritorias y entonces que no se van a perder. Bueno, así, ¿tenías otra pregunta? Sí. Entonces, nosotros, ¿cómo hacemos, digamos, para saber que heredamos eso? ¿O cómo nosotros sabemos que somos nosotros, por decirlo así, que tenemos que pagar eso? Bueno, aceptar de hecho que por tener antepasados hay que liquidar deudas, ¿verdad? Limpiar cosas. Ya eso es siempre nosotros siempre, vamos a tener cosas que... Siempre, porque tenemos antepasados. Siempre tenemos deudas. Siempre tenemos deudas, todos por herencia antepasados. Entonces eso ya es algo de por sí. Ahora, ¿cómo saber de qué lado del otro? Entonces le digo que una de las señales es si hay una situación recurrente en mi vida. Entonces, ahora, hay una guía interna que damos ya, digamos, aparte del estudio principio que habla de la liberación de antepasados. Pero bueno, eso te lo puedo contar después, cómo es que se hace, verá qué condiciones de fe tenemos que hacer para liberarlos y ya quitarnos nosotros también la situación que nos esté afectando, ya sea de enfermedad o de una situación más espiritual o incluso material. Bueno, vamos a hacer una pausa, ¿verdad? Y ya posteriormente seguimos con el capítulo que se llama Cristología. ¿Está bien?